Bendiciones, mis amados. Qué bueno de estar de vuelta con ustedes. Estoy muy excited. Mi espíritu está feliz, radiante, de poder compartir con ustedes cosas que yo veo en la Escritura que también el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, todos hacían énfasis en que por esas cosas eran las que teníamos que luchar, por atrapar, por conseguir, por codiciar, por perseguir. Y tú dices, profeta, pero usted menciona la palabra codiciar. Sí, cuando tú codicias lo bueno, te va a ir bien. Entonces, eso hace que aquella semillita de la fruta llamada el Espíritu Santo te dé la capacidad siempre para poder dominar sobre los deseos de tu naturaleza pecaminosa, porque se impone un principio, se impone un conocimiento, no que expande la sabiduría, sino que como es de Dios y es Dios, domina sobre la naturaleza pecaminosa, echándola afuera e imponiéndose ella para mostrar las maravillas de Dios. Entonces, el factor de decisión que es tan importante dentro del conocimiento que vamos acumulando para poder vivir, hace que tu mente sea saludable, sea sana, sea capaz de escoger lo bueno y desechar lo malo. Porque ahí está el éxito de un creyente, ahí está la manifestación visible y audible de nuestro Dios. Y decía el apóstol Pablo que eso era un misterio que se le revelaba, se le mostraba a aquel que pudiera entender el principio por el cual el conocimiento fue dado. Porque todo conocimiento sin entendimiento para ejecutarlo te automatiza, te hace actuar robónicamente, como un robot. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a tomar decisiones de una forma y una manera que cuando llega el momento de tener que actuar conforme la voluntad que nuestro Dios tiene para nosotros, desechamos a Dios para actuar como hemos aprendido, aunque hayamos aprendido mal. Entonces se trata de reaprender, de volver a coger el disco duro y limpiarle todo lo que tiene y comenzar a colocar en él las cosas que tienen valor, comenzar a todos esos emails que nos llegan a nuestra mente con mala información, desecharlos, no darles oportunidad que se aniden en el disco duro de nuestra memoria ni nuestra mente. Mantener una mente limpia para el Señor, para que podamos actuar también de esa manera. No tendremos que buscar dar fruto. Ella sola de por sí va a dar fruto. No tendrás que luchar contra el pecado. Ella misma botará el pecado delante de ti. La concupiscencia, la raíz del pecado no tendrá lugar contigo. ¿Por qué razón? Porque ese es el misterio. Que la gracia de Dios implantada en tu mente, en tu corazón, hace una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento. Poder comenzar a pensar, a ver y actuar como Dios actúa y hace. Eso fue lo que Jesús siempre hizo. Escuchaba para hablar y veía hacer para Él hacer. Y entonces estaba en el lugar correcto, el día correcto, con la persona correcta, a la hora correcta, para hacer lo que el Padre había planificado. Qué tremendo, ¿verdad? Algo que parece tan difícil, Dios le llama gracia. O sea, reposa en que yo ya lo hice, preséntate allí viendo cómo lo hice y escuchándome cómo lo vas a hacer para que lo digas y lo hagas. Esa es la gracia de Dios. Y no solamente que es un misterio para aquellos que no pueden tener el dominio de sus sentidos, de sus emociones, porque en ellos se conjugan las imágenes que van a trastornar tu pensamiento y tu manera de pensar.
Cuando nosotros podemos anteponer a lo que hemos aprendido el conocimiento de Dios y le damos a nuestra mente la posibilidad de reflexionar y meditar, es cuando tu dominio propio va a coger fuerza. Porque meditar y pensar en lo que Dios habla no es más que colocar en una balanza perdón, lo que tú estás haciendo que no trae fruto, que no trae provecho, reflexionando y meditando contra lo que Dios dice, que promete fruto, que promete provecho, que promete prosperidad, salud, bienestar, alegría, gozo, paz, confianza, seguridad, saber que Él es fiel y aprender a ser fiel. Ese misterio, aún dice la Escritura, veíamos en el capítulo anterior, que quienes lo escribieron sin saber en qué tiempo se iría a manifestar. Y que los ángeles anhelan oír y ver lo que la gracia de Dios va a operar en nosotros hoy. Mira lo que dice la Escritura. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. Cuando ellos estaban anotando todas estas cosas y dejando plasmado por el Espíritu que Dios iba a hacer estas maravillas, a ellos les fue dicho que no era para ellos, era para otro tiempo. Que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Y ese vosotros soy yo y tú y yo. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. O sea, que aquel Evangelio que ha sido impulsado por el Espíritu Santo te enseña cómo adquirir lo que Dios prometió. Por eso es que el reino de Dios son las buenas nuevas. Quiere decir que si hay unas buenas nuevas, unas noticias que son buenas y son nuevas, también tenemos la posibilidad de ir a recibir noticias que son viejas y que no son nuevas y que no producen, que fueron dadas para conocer que iban a producir, pero que las noticias buenas y nuevas son las que producen y que ellos las escribieron no para beneficio de ellos, sino para beneficio tuyo y mío. Si tú puedes entender esto, tú puedes comprender que tú y yo somos el bálsamo aromático del incienso de Dios para subir como aroma agradable a la presencia de Dios continuamente. Y dice, a ellos mismos les fue revelado que no se sirvieran a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Imagínate que los ángeles tienen que estar pendientes a una hora de las cosas que nosotros como iglesia estamos recibiendo de Dios por la inspiración de su Espíritu, decidiendo a la voluntad de Dios, y cuando nosotros emanamos la voluntad de Dios en nuestras palabras y nuestros hechos, apenas los ángeles van a conocer la gloria postrera que el Padre preparó de antemano para que en ti y en mí se mostraran las naciones. Por eso me encanta esa profecía de Isaías, escrita 750 años antes de que esto pudiera pasar, porque esto pasó cuando Jesús resucitó. Deja tu dedito allí en Pedro y vamos a Isaías 60. Levántate. Esta palabra levántate he hecho énfasis en varias enseñanzas.
no es de decirte, oye, mira, párate que te voy a decir algo. No. Eso no quiere decir, oye, ven acá. No. Levántate tiene un énfasis de autoridad, sin regreso. Quiere decir, levántate que tengo que hacer algo nuevo contigo que no he hecho antes. Son las cosas que el apóstol Pablo por el Espíritu pudo decir, cosas que el ojo no ha visto ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para este tiempo, para su iglesia. Cosas por cumplir que fueron anunciadas por las promesas y que apenas en este momento Dios las va a hacer en ti y en mí. Y luego dice, porque es el momento en que estamos viviendo, donde un cataclismo está cayendo sobre la humanidad entera, tanto en lo religioso, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo familiar, en todas las partes está cayendo la ira de Dios, porque el hombre abandonó a Dios, el hombre prosperó y se olvidó de Dios, que fue lo primero que anunció: cuando prosperes y estés de bienestar, no te olvides que fue de mi mano que lo hiciste. Sacó a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de los institutos de gobierno, de las clases, de las familias. Y ahora hay que regresar a ese levántate. Si no empezamos a restaurar nuestras familias para Dios, las ciudades no van a ser restauradas, las iglesias no van a ser restauradas, las naciones no van a ser restauradas, porque el mundo entero se compone de familias. Si la familia no se restaura para Dios, nada va a ser restaurado. Levántate es una invitación a eso, a que diga, levántate en medio de todo lo que estás siendo afligido, resplandece porque ha llegado tu luz. Teníamos una luz, no nos había sido dada, pero ahora en levántate Dios está entregando la luz nuestra que Él tenía reservada, que los profetas anunciaron no para ellos, y que los ángeles desean mirar pero que no han visto, y que por primera vez lo van a ver cuando nosotros actuemos. Está hablando de una gloria del Señor, que nos acostamos un día sin tenerla y amanecimos al otro día con ella. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra. Esto para Isaías era que iba a pasar. Para nosotros es que ya estamos en tinieblas. Y densa oscuridad a los pueblos. Todo lo que le pasa al mundo entero es la falta de presencia de Dios en sus casas, lo que se refleja en la sociedad. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a la luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Esto es lo que ellos esperan que nosotros hagamos. Y esto es lo que los ángeles están esperando que suceda para conocer cómo es esa gloria que ellos, estando en gloria en el cielo, no han podido ver, porque Dios la reservó, la preservó, inmaculada, santa, sin mancha, para que fuera dada a conocer en este tiempo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice de la siguiente manera: a ver. Y nos predestinó para que fuéramos hechos ahora conforme a su imagen. A ver. Quiere decir que el mundo entero está expectante, queriendo ver la manifestación de los hijos de Dios. Todo el mundo está esperando a ver cómo es que nosotros vamos a manifestar las maravillas de Dios. Y eso solamente va a pasar cuando nosotros permitamos que Dios se manifieste en nosotros. No hay otra manera.
de que el mundo pueda ver esto, si no es que nosotros lo permitimos. Por eso él dice que la gloria futura será mayor. Cuando él dice en 8:19, porque el anhelo, o sea, el gemido de la creación, lo que anhela. ¿Sabe por qué la gente entra tanto en santería y en religiosidad y pagándole ahí? Venía de un país y me tocó arrimar a Panamá. Y habían 6 personas que los escuché porque estuvimos ahí como 3 horas esperando el mismo vuelo, en la misma sala, pero ellos iban para Cuba y nosotros veníamos para Miami. Estaban hablando del dinero que llevaban 24,000 dólares, 4 personas, que para pasar una noche y una mañana con un padrino, con un babalao, que les iba a hacer un santo. Y algunos estaban en una parte del proceso en donde tenían que pagar 6,000 y 7,000 dólares para poder llegar a pensar que espíritus a favor de ellos iban a trabajar. ¿Por qué está esa gente metida allí? Porque en el hábito en que ellos se mueven no han visto lo sobrenatural de Dios y andan buscando cómo llenar su vacío espiritual y adquirir la confianza y la seguridad para caminar basado en cosas que el mismo hombre crea, en vez de buscar lo que Dios crea. Y cada vez el hambre por oír y escuchar y ver las cosas de Dios será mayor, porque la Escritura lo dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación o manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Alguien sometió la creación completa bajo la esperanza de que iba a pasar algo, que fue lo que se le dijo a Eva cuando le dijo que si ella comiera de ese fruto, sus ojos serían abiertos y sería como Dios. Todavía se sigue la misma línea y miles de millones de personas siguen yendo al infierno pensando que están caminando tras lo correcto, cuando lo único correcto y lo único de valor y lo que no cuesta dar dinero para atraparlo es a nuestro Dios. Es solamente pronunciar su nombre, invocarlo a Él, pedirle que venga a nuestro corazón, que reine en Él, que nos arrepentimos de todo pecado, de todo error, que su inmensa misericordia venga y nos cubra, nos proteja y nos limpie, que el amor de Dios nos discipline y nos force de tal manera que por la dulzura de su trato podamos entender en la misericordia inmensa de Dios, porque hasta cuando nos disciplina Dios usa dulzura, porque no te permite morir, simplemente te permite que tú caigas en cuenta y reacciones a los que son corregibles, porque Dios, que conoce los que no van a corregirse, ya los entregó para que el enemigo haga con ellos fiesta, porque cada vez serán más endurecidos sus corazones por cuanto nunca aceptaron que Dios era su Salvador. Pero aquí estamos hablando de cosas que el mundo está esperando ver, que el mundo está esperando recibir, y que nosotros los hijos somos los que vamos a exhibir esa gloria. Entonces el apóstol Pedro aconseja lo siguiente:
porque estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Mira qué interesante es esto. El entendimiento es la capacidad, la habilidad que tú tienes para poder mirar algo, observarlo, examinarlo, escrutarlo, comenzar a mirarlo particularmente. Si te es propicio, si es para ti, si es en este tiempo, cómo lo vas a usar, qué beneficios te trae. Esa es la reflexión y la meditación que Dios siempre ha pedido sobre su palabra. Cuando nosotros podemos hacer esto, nos hacemos moderados, con cordura, con balance, con juicio sobre lo correcto, dando por entendido que el mayor instrumento que Dios usa para moldearnos, disciplinarnos, para hacernos, para limpiarnos, y con lo cual Él impresiona nuestro intelecto y nuestra sabiduría adquirida, e impresiona nuestra propia mente y nuestra conciencia, es la vida de la palabra. Por eso a veces escuchamos expresiones como esta: ¡wow, man! Yo nunca lo había visto así. O decimos: ¡wow! Si me pegó duro ese concepto, tengo que cambiar en tal parte. ¿Qué pasó? Tu conciencia, tu reflexión hizo que se impresionara tu mente, tu memoria, tu pasado, y tu presente fuera ahora direccionado en otro camino. Porque el principio de Dios está hecho para hacer eso. Él llega y te irradia con su luz y alumbra tu oscuridad, y tú te das cuenta: wow, ven, ¿cómo estaba haciendo esto mal? O yo no había visto esto, me estoy perdiendo de esto por no hacer esto. Uy, esto era mío, pero yo lo estaba dejando pasar. El principio de Dios en su palabra, cuando se encarna en ti, hace que el Espíritu Santo ilumine tu corazón. Porque dice en Proverbios que Él ilumina el espíritu tuyo para que éste ilumine tu corazón. Y cuando esto sucede, es cuando el dominio propio comienza a sujetarse voluntariamente al dominio de Dios, porque sabe que estando dominado por Dios todo te va a ir bien. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Es el hacer. Cuando tú recibes la palabra de Dios, no basta con decir: ¡wow, qué mensaje! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Oh, cómo me brilló eso en mi oscuridad! No. Si tú te vas y sigues haciendo lo mismo, lo que te llegó fue una impresión en tu mente, pero tu albedrío dijo: olvídate, deséchalo, seguimos haciendo lo mismo. Si tu voluntad no es corregida, tu albedrío va a operar diferente y va a enviar a tu voluntad a hacer lo que siempre has hecho, y no le va a permitir reaprender. Por eso es bien importante tomar cartas rápidas, inmediatas. Si tú escuchas un mensaje de estos y tú sabes que Dios te está hablando para un cambio en un área de tu vida, e inmediatamente tú no haces el cambio, sino que prosigues a escuchar el siguiente mensaje, estás haciéndolo mal. Porque no te estás dando el tiempo para meditar, reflexionar y cambiar. Porque no es mi palabra, es el consejo de Dios expresado por el Espíritu a través de mi pensar. Si es que mi pensar está sujeto a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y eso lo sabes tú cuando escuchas el mensaje y te das cuenta si yo estoy sujeto a la voluntad del Espíritu o no. Porque ella es la que hace el cambio. Tú eres el que decide si lo haces o no, pero ella está lista para hacerlo.
Y dice que tomando la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. ¡Wow! Quiere decir que antes esperábamos a que algún día se cumpliera la promesa. Ahora, una vez conocida la promesa, ahora nuestra esperanza no está en que lo prometieron. Nuestra esperanza está en que la misericordia de Dios es tanta que Dios abrió la mano en la resurrección de Jesucristo después de haber pagado por el pecado. Quiere decir que la gracia de Dios es un aguacero, es una lluvia del cielo que cae sobre mí. De ti depende que te quites el paraguas de tus yo, de tus egoísmos, de tu vanagloria, de buscar lo tuyo, de quitarte ese paraguas que siempre ha buscado los títulos, que siempre ha buscado los diplomas, los reconocimientos, que siempre ha buscado adquirir propiedades, que siempre ha buscado solo buscar dinero, que siempre ha buscado asegurarse él, que siempre ha buscado tener fama, que siempre ha buscado que los demás lo miren como un triunfador. Aquel que se quita esa sombrilla para que el aguacero de Dios le caiga, te aseguro, porque Él lo dijo, que si dejábamos todas estas cosas para hacer la voluntad de Él, Él nos garantizaba que íbamos a tener inclusive 100 veces más lo que habíamos desechado. En esta vida, no dice que en esta vida, pero lo que Él quiere es que nosotros cuando desechemos estas cosas, por interés, solamente nos interesemos en Él, que buscando el interés en Él, Él nos va a dar todas esas cosas. A Salomón le pasó. Él le pidió al Señor el conocimiento y la sabiduría para poder ministrar con justicia. Y Dios se lo dio, más le dio todas las cosas que no le había pedido, que son más que todos los que te señalé ahora. Porque a Dios lo que le interesa es un corazón con una actitud hacia Él como el mayor tesoro, Él. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Eso quiere decir que yo voy a vivir en reposo, dándome cuenta de que lo mejor para mi vida Él ya lo seleccionó. Que aun si yo me encuentro en aflicción hoy, hay una gracia de Dios, en la mano de Dios, que va a caer encima de la aflicción y la va a sobrepasar, enseñándome la misericordia y el bienestar que Dios planeó para mí. Y dice, la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Conocer a plenitud lo que significa la cruz y la resurrección es lo que te coloca dentro de la gracia de Dios. Si tú no sabes lo que significa la cruz y qué significa la resurrección, tú no podrás entender el misterio del reposo en la gracia de Dios. Porque en la cruz Él lo conquista, pero en la resurrección Él lo entrega. Si tu fe está hasta la cruz, tú creerás que eres salvo solamente, pero no creerás que tienes derecho a la propiedad que Dios ha preparado para ti. Y ahí es la diferencia entre caminar en promesa y caminar en herencia. Dice lo siguiente: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Decisión. Siempre tú vas a encontrar la transformación de la mente con la primera palabra, es decidir.
Yo tengo que decidir dejar de hacer lo que estaba haciendo para empezar a hacer lo que Dios me dice, porque si empiezo a hacer lo que Dios me dice, yo me apodero de lo que Él dijo que era mío. Pero mientras yo desobedezca lo que Él dijo como promesa, jamás podré encontrar el resultado de la promesa, que es mi herencia. Yo me apodero de la herencia cuando yo obedezco lo que Él prometió, porque si yo obedezco lo que Él prometió, yo camino para recibir. Tengo una fe en lo que pide, tengo una fe que recibe. La fe fue hecha para recibir, pero la hemos usado siempre para pedir. Usted pide cuando está bajo promesa, pero usted recibe cuando ya entiende la promesa y va a recibir lo que la promesa da, que se llama herencia. Bueno, mis hermanos, el tiempo se terminó, pero en el próximo clip estaremos de vuelta aquí mismo, en donde nos estamos quedando. Que el Espíritu Santo de Dios esté ministrando poderosamente en tu vida. Puede que suene repetitivo en algunas frases, pero es que ese mismo énfasis hizo el Espíritu a través de los apóstoles y los profetas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.